Damos por iniciada la sesión. Buenos días a todos y a todas. Ahí estamos dándole unos minuticos para que se sumen más personas. Ya vi que llegó Fernando. Bienvenido, Fernando. Aaron también, otro invitado especial que teníamos, también está por ahí. Denos unos 2 minuticos para empezar, por favor.
Bueno, buenos días. Vamos a comenzar. Esperamos que pues más personas se vayan sumando mientras vamos haciendo la introducción. Bienvenidos a todas y a todas de vuelta a este espacio de conocimiento y espacio de sensibilización. Un gusto tenerles acá desde Impactia y pues quien les habla, Nicole Montenegro, que hace parte del equipo de éxito de usuarios encargado de ejecutar este tipo de espacios de conocimiento para ustedes. Quiero contarles un poco qué venimos haciendo desde Impactia desde la semana pasada y obviamente a lo largo de la historia de Impactia como para conectar con esta sesión y sobre todo porque tiene un hilo conductor. Venimos trabajando obviamente a raíz de la coyuntura de los fondos de USAID y los fondos y los recursos públicos de Estados Unidos. Queremos sensibilizar un poco más, darle apertura al conocimiento sobre distintas maneras de financiar nuestras organizaciones, nuestros emprendimientos sociales y ambientales, y por eso hemos creado un curso o un mini curso de sesiones, de 4 sesiones que van igual a extenderse un poco más porque pues, realmente es súper valioso para ustedes conocer diferentes maneras de financiar el emprendimiento o la organización social a la que ustedes pertenecen. Y desde la semana pasada inició este ciclo de sesiones con una sesión muy interesante en la que contamos el panorama del ecosistema, la coyuntura y bueno, ya les voy a contar un poquito más sobre esto. Invitarles también a ver la sesión en nuestra plataforma, en YouTube también está público para que ustedes quizás las personas que no vinieron a la sesión anterior puedan entender un poco más el propósito de este ciclo de sesiones que enmarca pues varias maneras de diversificar nuestras fuentes de ingreso en aras de ser sostenibles, autónomos e independientes en nuestras estrategias de financiamiento. Hoy queremos conectar con uno de esos tipos de financiamiento o, bueno, maneras de diversificar nuestros ingresos y nuestros recursos, que es la creación de modelos sostenibles. Hoy les traemos, pues, un foco más fuerte en eso que les estuvimos contando la semana pasada. También les quiero recordar pues que estas sesiones de igual forma las estamos grabando y todas las personas que están participando se las estamos compartiendo para que puedan igual retomar algún punto que les pareció interesante o compartir con sus colegas de organización. Y por otro lado, quería contarles que desde Impactia estamos promocionando y ya salió una convocatoria en el marco de esta coyuntura y esta crisis que puede permitir algunas organizaciones sociales o emprendimientos de la sociedad civil que se vieron afectados por la situación de USAID participar de esta convocatoria en la cual vamos a fortalecer, entender mejor la situación, hacer un diagnóstico pues totalmente gratuito. Es una convocatoria que solo pues si se alinean con la convocatoria se pueden postular y la idea con esta convocatoria es apoyarles con un proceso de diagnóstico del estado actual de la organización y apoyar con un proceso de hoja de ruta para mitigar la situación y poder pues encontrar soluciones eficientes a la crisis. Entonces, invitados, el equipo de Impacta les estará compartiendo en un momento la convocatoria para que ustedes puedan explorarla. Invitados a compartirla también con organizaciones que ustedes crean que han sido o están siendo muy afectadas por el freeze, el congelamiento de los recursos. Ya sabemos que hay muchos recursos que finalmente no van a seguir, entonces clave también poderlo pues compartir con la red que ustedes tengan. Y les voy a contar un poquito cuál es la agenda del día para que ustedes pues se conecten un poco mejor. Estaremos hora y media contándoles muy fuerte y de forma práctica también sobre los modelos sostenibles. Esto es, sabemos que es un contenido, bueno, que genera un poco de dificultad del entendimiento de estos procesos de modelos de negocio, sobre todo a las organizaciones sociales, a las fundaciones, algunas entidades que están más acostumbradas a recibir fondos de cooperación internacional y de donaciones
que han venido trabajando con donaciones y siendo más dependientes de este tipo de recursos, pero queremos también motivar mucho a que ustedes conozcan otras maneras de generar ingresos que no afectan ni nuestra misión, ni nuestro pues, impacto, ni nuestro propósito, más bien apalancan que esto suceda, también maximizan el impacto y además generan sostenibilidad e independencia en la toma de decisiones del uso de los recursos, que es pues finalmente nuestro propósito. Invitarles a todos y a todas también a que conozcan este tipo de maneras de conseguir recursos para trabajar de forma más eficiente, de forma, pues, trabajar en torno a la innovación social, que es parte también de las premisas fundamentales de Impactia. Y hoy pues tenemos dos invitados súper especiales porque uno tiene mucha cancha, uno de ellos tiene mucha cancha en cómo crear modelos de negocios sostenibles para empresas sociales, emprendimientos sociales y ONGs. Y por otro lado queremos pues mostrarles un caso de éxito de una organización ONG, una organización social que venía dependiendo de fondos de cooperación internacional y que realmente, pues por su visión, su misión y pues sus necesidades organizacionales los llevaron a tomar decisiones estratégicas en torno a crear un modelo de negocio para diversificar sus fuentes de ingreso y sobre todo para generar independencia y sostenibilidad en la organización. Entonces les vamos a contar un poco el contexto desde Impactia, cómo lo hemos venido viviendo y sobre todo analizando desde los datos, desde ese mapeo e identificación de diferentes oportunidades, cómo hemos visto el decrecimiento de la ayuda oficial al desarrollo y cómo hemos visto el impulso de las diferentes otras maneras y oportunidades de financiamiento que hay para el ecosistema de inversión de impacto y el ecosistema pues más del lado de la cooperación tradicional. Y por otro lado, vamos a contarles, Fernando les estará contando sobre los conceptos básicos de los modelos de negocios sostenibles para que veamos un poco las diferencias que hay entre ONGs tradicionales, una empresa social y un emprendimiento de impacto y que realmente es un negocio sostenible con un modelo sostenible. Por otro lado, vamos a tener un conversatorio muy práctico y dinámico con la organización Más que Tres Letras, que es esta organización que ha venido trabajando en un modelo de negocio sostenible como una organización social y que pues tiene unos grandes aprendizajes muy prácticos, también algunos tips que nos gustaría que les compartiera a toda la comunidad y además en aras de motivarles a todos ustedes a que conozcan y exploren un poco más estos mecanismos de financiamiento. Y bueno, un cierre de conclusiones para resumir un poco el espacio y recibir algunas de sus preguntas. Estaremos igual recibiendo todas las preguntas en los comentarios. Por favor, dejen todas las preguntas que se les vayan ocurriendo a lo largo de la presentación de la sesión para que podamos recogerlas y al final pues poderlas responder, preguntarle a Aaron, preguntarle a Fernando y pues si es de impacto también podemos apoyar, responderles algunas de estas preguntas. Entonces, para empezar, el financiamiento para la sostenibilidad, algunos datos claves y oportunidades para la diversificación. Mi colega Angélica va a estar contándoles desde Impactia cómo analizamos esos datos sobre estas tendencias y perspectivas para la construcción de modelos de negocio sostenibles en América Latina. Pero antes de mostrarles eso, quiero pues recapitular un poco, quiero contarles un poco la recapitulación de la sesión pasada. Aquí mencionarles, y me voy aquí a la presentación que tengo en pantalla, listo. Quiero contarles que la sesión pasada, y bueno, de paso invitarles a verla si no la vieron, hablamos un poco del contexto social, económico del cierre de los recursos de USAID y bueno, de los recursos en general públicos de Estados Unidos, de este freeze por el que América Latina pues está atravesando y algunas organizaciones pues lo han sentido un montón y bueno, sabemos la dificultad del momento y a partir de esta urgencia de diversificar pues las fuentes de financiamiento a partir de esta crisis, es clave para nosotros pues contarles cómo está el panorama, fue clave en ese momento contarles eso y además mostrarles que no es un caso aislado.
Desde Impactia venimos hace unos años ya mencionando que esto iba a ocurrir, que esto viene pasando, esto es algo que no solo con USAID lo hemos vivido, sino viene pasando en Europa, viene pasando en algunos países que pues siempre se han caracterizado por financiar y proveer ayuda oficial al desarrollo de América Latina, y es algo que pues de igual forma va a seguir pues sucediendo. Entonces el llamado también es a pues tomar decisiones estratégicas, replantearnos nuestros modelos de diversificación de fuentes o nuestros modelos de financiamiento finalmente, y poder tomar decisiones basadas en los datos y en lo que pues el mercado y la demanda de financiamiento nos está mencionando. ¿Mm? ¿Y esto qué quiere decir? El cierre de USAID y otras reducciones nos han causado reducción de fondos, obviamente para programas claves como salud, educación y derechos humanos, la reasignación geográfica de la ayuda oficial de desarrollo, priorizando otras regiones con menores ingresos en detrimento de América Latina. Ya sabemos que varios países de América Latina ya son países de renta media alta. Esto también ha causado estas reducciones a lo largo del tiempo, un aumento de los costos en otros países donantes, como las crisis migratorias y todas las policrisis y las guerras pues de los últimos años han causado pues que esto también se reduzca, esta disponibilidad de recursos de cooperación internacional y el cambio en la composición de la ayuda oficial de desarrollo, es decir, es una tendencia, pues finalmente va a ser una tendencia en que cada vez hayan menos fondos reembolsables, no reembolsables o donaciones, y que cada vez hayan más fondos de financiamiento reembolsable. Y esto lo evidenciamos mucho con el crecimiento, o bueno, con los montos tan altos que vemos en la inversión de impacto y todo lo relacionado a las finanzas innovadoras. Y por otro lado, pues vemos también la influencia china y otros actores emergentes que se están sumando en busca de llenar estos vacíos, dejando la reducción de la cooperación internacional en la región. Esto como para darles un contexto súper rápido de lo que se vio en el webinar pasado, y para hilarlo y conectarlo con el día de hoy y con las siguientes sesiones, vamos a les contamos un poco de qué se tratan las fuentes alternativas de financiamiento. Encontramos distintos tipos de alternativas, como los organismos multilaterales y los bancos de desarrollo. Ahí se encuentran varios organismos como el BID, que si bien siguen entregando donaciones no reembolsables, vienen trabajando muy fuerte en entregar estas donaciones no reembolsables a entidades que tengan modelos de negocio sostenible para maximizar el impacto, para escalar el impacto, pensando en que el impacto sea mayor y que esos recursos sean más eficientes o costo eficientes. Por otro lado, hemos encontrado los fondos, o encontramos, ustedes pueden ver un montón de organizaciones que vienen trabajando con los fondos filantrópicos y fundaciones internacionales. Entonces queremos también poner en evidencia que los recursos no reembolsables o las donaciones ahí están. En Estados Unidos encontramos un montón de entidades filantrópicas que están entregando recursos. Y por otro lado tenemos las finanzas innovadoras y la inversión de impacto, que viene trabajando muy fuerte hace unos par de años o casi 4 años en Blended Finance para la movilización de capital combinado, público y privado, y ese capital catalítico que pueda apalancar también recursos de donación o recursos reembolsables finalmente para reducir riesgos en las inversiones o reducir pues estas debilidades de creación del impacto o apalancamiento del impacto que pues, se viene evidenciando también. Y en lo que nos compete hoy, pues tenemos una fuente alternativa que es crear modelos de negocios sostenibles, ¿sí? Esto no es de hoy, ni de ayer, ni del año pasado, esto viene pasando poco a poco. Esto creo que es una mirada desde el sector social muy innovadora, es venir y conectar un poco con ese mercado y con ese, digamos, ese modo más empresarial, que viene igual con unos grandes aprendizajes y que de hecho con el sector social y el ecosistema social puede hacer un match o conectarse de forma muy interesante para pues apalancar recursos, bien sea desde la inversión de impacto o los fondos filantrópicos o los organismos multilaterales.
Y por último, queremos también en estas sesiones contarles más sobre las donaciones individuales, que igual es algo que también venimos trabajando o se viene trabajando mucho en el ecosistema de impacto. Queremos impulsarlas un poco más porque esto realmente permite pues tener una estrategia a largo plazo más eficiente y menos dependiente de otras fuentes más variables como las anteriores. Y con esto le doy paso a Angélica para que pueda contarles un poco más sobre cómo desde Impactia hemos analizado la información para ustedes y cómo está el panorama desde los datos en el ecosistema de financiamiento. Entonces, Angie, te doy la palabra. Listo, muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, nosotros como Impactia hemos venido realizando una investigación dentro de nuestra plataforma. Esto nos hace ayudarles a identificar cuáles son las mejores oportunidades para que ustedes aprovechen dentro de la plataforma. Entonces, en esta gráfica podemos identificar que hemos tenido una evolución del financiamiento en los últimos 4 años, ¿sí? Donde las subvenciones, que son estos mecanismos de financiamiento de ingresos no reembolsables, es decir, donaciones, a grosso modo son donaciones de empresariales o institucionales y son aquellas que no necesitan ustedes devolver el dinero, sino que son inversiones para su sostenibilidad y para la ejecución de sus proyectos. Entonces, estos montos de las donaciones hemos visto que se han reducido gradualmente en los últimos años. Es decir, que las personas, las organizaciones, especialmente las ONGs, han venido identificando que los ingresos que han tenido van siendo cada vez menor, ¿sí? Y por esta razón, nosotros como Impactia hemos venido diciéndoles a ustedes y dándoles todas las herramientas, por ejemplo, todo el tema de oportunidades de inversión de impacto y de licitaciones, aceleración y becas y cursos de investigación, que a pesar de que estos montos también se han venido reduciendo, no han sido tan grave o tan prominente como se está viendo en las subvenciones. Adicionalmente, sigue Nico, para poder explicar. Gracias. Adicionalmente, hemos identificado las fuentes de ingresos para la sostenibilidad financiera, es decir, las organizaciones que han identificado oportunidades de inversión para la ejecución de sus proyectos, para la ejecución de sus propósitos sociales e impacto en la comunidad, han venido en estos 4 tipos de oportunidad. Entonces, son subvenciones, son donaciones, son premios, es decir, concursos para ganarse algún tipo de inversión económica o en especie, becas para adquirir cursos o formación académica e investigación. Es decir, proyectos que se identifiquen con temas académicos importantes de investigación y que puedan generar conocimiento. Entonces, hemos identificado que las organizaciones... Ya, me fui, qué pena. Hemos identificado que las organizaciones que han adquirido inversión de estas 4 tipos de oportunidad se quedan allí. Y de acuerdo a la gráfica anterior, ¿sí? Nos damos cuenta de que muchas de las subvenciones y investigación y todos estos fondos
se han venido reduciendo y no saben cómo diversificar sus fuentes de inversión. Entonces, Impactia les está dando las otras tipos de oportunidades como deuda blanda, que son créditos con deudas con porcentajes de interés más bajos y más flexibles para ustedes las organizaciones, y aceleración como formación, fortalecimiento de capacidades, cursos y inversión de impacto y exención de impuestos, que son todas estas oportunidades que hemos estado mapeando dentro de la plataforma para ustedes, para que puedan hacer esa transición y diversificación de ingresos. Entonces, es importante que ustedes identifiquen estas oportunidades y les queremos presentar estas oportunidades que están dentro de nuestra plataforma Impactia y que pueden buscarlas dentro de ellas y poder aplicar a estas convocatorias. Entonces, es muy importante que ustedes puedan identificarlas y aplicar a ellas. También es necesario que sepan que las licitaciones es una amalgama entre la cooperación tradicional y la cooperación y las fuentes de ingreso innovadoras. Entonces, son tipos de oportunidades en donde esperan a ustedes un impacto, un resultado de su impacto de acuerdo a esa inversión económica, y también pues el pago por resultados. Entonces, eso los animamos a explorar la plataforma Impactia y a poder diversificar sus fuentes de ingreso. Gracias, Angie. Súper. Aquí como para contarles un poquito más por qué queremos mostrarles esto, y esto pues lo conectamos sobre todo con los tipos de oportunidades que hemos mapeado a lo largo del tiempo en Impactia, que está relacionado a este ecosistema tradicional de cooperación internacional, subvenciones y donaciones y todo en el marco de las donaciones en especie, cómo han venido decreciendo en el tiempo. Aquí mapeamos desde 2022 hasta 2024, que es, digamos, los años que evidenciamos cómo está decreciendo las inversiones, bueno, el financiamiento, donaciones institucionales, y cómo igual los montos son reducidos comparados con la inversión de impacto. Y aquí encontramos que de igual forma se han venido reduciendo, obviamente por las diferentes policrisis. Sin embargo, se ha seguido manteniendo más recursos, más montos en el marco de las licitaciones y en el marco de la inversión de impacto. Y por otro lado, clave pues mostrarles las diferentes maneras de conseguir recursos, es decir, de dejar de ser dependientes de una sola fuente de financiación, no necesariamente de un donante, sino de la manera como conseguimos los recursos, y mostrarles y queremos hacer evidentes los diferentes tipos de recursos, ¿no? Y esto, ¿por qué lo decimos? Porque lo conectamos mucho con los modelos de negocio sostenibles, es decir, cuando ustedes tienen y crean un modelo de negocio sostenible, pueden tener acceso a otros tipos de financiamiento, como la inversión de impacto, las finanzas innovadoras que viene pues muy fuerte con diferentes mecanismos, que quieren pues tener un poco más de rentabilidad en el impacto social y ambiental, es decir, tener unos niveles de escala más altos, y sobre todo que esto pues sea más sostenible en el tiempo. Y sin más preámbulos, quiero darle la palabra a Fernando, que nos va a contar un poco más sobre los modelos sostenibles. Fernando, gracias por sumarte. Antes pues de darte la palabra, quiero pues contarles quién es Fernando. Fernando Ginete pues ha sido una persona que ya ha trabajado a lo largo de los años con Impactia, y es un profesional en gestión de alianzas público-privadas de la inversión de impacto, con experiencia en gerencia de proyectos en educación, desarrollo productivo y construcción de paz. Sobre todo, igual tiene mucha cancha en muchas áreas. Es especialista en responsabilidad social, cooperación internacional,
estrategias de fundraising y financiamiento innovador, incluyendo negocios inclusivos y pago por resultados, y es profesor universitario también, consultor de organizaciones sociales, con experiencia en trabajo de campo con comunidades. Entonces, Fernando, gracias por sumarte, gracias por estar acá y bueno, queremos aprovechar este tiempo contigo para que nos des también tu mirada crítica, que podamos sensibilizar a todas las personas que están acá, en que conozcan un poco más sobre cómo, pues, cuál sería ese punto de partida para conectar con modelos de negocio, siendo yo una organización social, siendo una fundación o una ONG que viene trabajando hace un tiempo con fondos de donación, con cooperación internacional, que viene pues trabajando en el marco de proyectos sociales, implementando y ejecutando proyectos sociales, y que pues no es tan fácil pues tomar esta decisión, no es tan fácil tampoco pasar de implementar proyectos a implementar modelos de negocio y estructurar pues mi modelo de financiamiento basado en un modelo de negocio social y ambiental también. Entonces, ahora sí te doy la palabra. Bueno, Nicole, pues muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas todos los que estamos acá conectados. Gracias, Nicole, por esa generosísima presentación que hiciste. Y bueno, tú lo has dicho y yo aquí enlazo y arrancaría por ahí. Esto no es algo nuevo, es decir, lo que se ha llamado en estas últimas semanas como la crisis de la cooperación, como que debemos migrar hacia nuevas fuentes, como que hay que diversificar el financiamiento, pues no es nuevo. Yo coincido perfectamente con Nicole como lo ponía ahorita, pero lo que sí es nuevo a partir de la coyuntura en la que estamos es la necesidad de tomar decisiones, ¿sí? Como organizaciones, como ONG, ¿sí? Y ahí es donde nos vemos casi que, pues digamos, en la obligatoriedad de pensar las cosas diferentes, ¿sí? Esto es como, digámoslo, pongámoslo de esta forma, como aquel persona, estudiante, hijo de una familia promedio colombiana, digamos, acomodada, que tiene una pequeña empresa, sus papás han vivido toda la vida de eso y la empresa quebró, ¿sí? Entonces ahí hay que tomar decisiones, hay que hacer algo, hay que seguir viviendo, tanto los papás con su negocio como los hijos en lo que estudien o estudiaron, y saber que ya no existe esa fuente de ingreso permanente, ¿sí? Es un poco, tal vez, como el símil del panorama. Entonces, arranquemos hablando unas cosas por ahí. Yo no voy a detenerme en tantos conceptos, sino más bien quiero que hagamos unas reflexiones y quiero que conversemos con mi gran amigo Aarón y su gran experiencia en Más que Tres Letras después de esto, y sobre todo como abrir un poco la discusión a preguntas, comentarios, complementos, etcétera. Pues menciono acá lo siguiente, y es esa diferenciación entre lo que sería una ONG tradicional y lo que es una empresa social y un emprendimiento de impacto, ¿cierto? Empiezo hablando por las últimas dos, o las dos de la derecha, una empresa social y un emprendimiento. ¿Qué las caracteriza a ellas? Que tienen un enfoque netamente de rentabilidad, ¿sí? Es decir, si bien su propósito no es ese, tienen la viabilidad jurídica para buscar esa rentabilidad y repartirla entre sus fundadores, sus miembros, sus accionistas o la figura jurídica que ellas tengan, ¿sí? Una empresa social, por supuesto que tiene un negocio que es rentable, de hecho es una empresa y por eso está basado en un negocio. Lo que ocurre aquí es que tiene un propósito que está más orientado hacia generar esos llamados impactos sociales y o ambientales, sin que eso descuide su rentabilidad del negocio, ¿sí? Ahora, un emprendimiento de impacto es aquel que está diseñado, construido, planificado y creado para que tenga una rentabilidad, por supuesto, pero también una clara prioridad del inicio en aspectos sociales y ambientales, ¿sí? Es decir, algo que genere o trascienda para beneficio de la comunidad o del entorno en el cual trabaja. Y no solamente, a diferencia de una empresa tradicional que está pensando única y exclusivamente en rentabilidades, ¿sí? Y aquí vale decir lo siguiente: las mismas tendencias del mercado están haciendo que las empresas tradicionales, las que solamente pensaban en la rentabilidad, en repartir utilidades a sus accionistas,
cada vez están migrando más hacia el escenario social. Y no solamente porque sus presidentes o CEOs tengan un muy buen corazón, sino porque la misma tendencia del mercado les está diciendo, oiga, ojo que los clientes, es decir, nosotros estamos prefiriendo empresas que tengan impactos sociales. Por supuesto, emprendimientos que tengan esa base desde su mismo origen. Ahora, me voy a las ONG, a las ONG tradicionales. Entonces, ¿qué ocurre con las ONG? Que necesariamente, por ley, por aspectos regulatorios, tienen que redistribuir sus excedentes en el objeto social para el cual fue creado, ¿sí? Si tenemos una ONG y la creamos y tenemos unos excedentes de X cantidad de millones al final del año fiscal, pues no podemos decir, listo, lo repartimos entre los fundadores y nos vamos para la casa. Eso no es posible dentro de una ONG, desde el punto de vista legal. Ahora, ¿qué ha pasado? Que las ONG tradicionalmente se han acostumbrado, quizá, hoy podríamos decir tal vez mal acostumbrado a la generación o a la búsqueda de recursos vía subvenciones. Es decir, solicito recursos, aplico a convocatorias y aquí es donde empiezo a financiar, ¿cierto? Entonces ahí es donde está, digamos, el primer gran reto, el primer gran desafío que nos lleva a pensar en que una ONG no solamente puede ni debe vivir o subsistir de las subvenciones o del financiamiento vía convocatorias. Siguiente, por favor. Bien, entonces, para seguir aclarando algunos aspectos, por si hay algunas dudas por ahí, estos son sinónimos. ONG se llama en términos globales, organización no gubernamental. En Colombia la llamamos entidad sin ánimo de lucro. ¿Por qué? Porque aquí somos creativos, pero es lo mismo. En otro lugar se habla de OSC, organizaciones de la sociedad civil. También las conocemos como el tercer sector. Y aquí traigo una definición de Compartamos con Colombia para mencionar lo siguiente, ¿sí? Son personas jurídicas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones, de ser representadas judicial y extrajudicialmente con sujeción a las disposiciones legales y sus principios, sus propios estatutos. Eso es claro. Ahora, dice acá lo siguiente, constituidas para la realización de fines altruistas o de beneficio comunitario, ¿cierto? Hasta ahí todos estamos claros. Y al final nos dice lo siguiente, no contemplando dentro de su objeto la distribución de excedentes, que era lo que explicaba ahorita. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque acá no nos está diciendo desde esta definición y desde la misma normativa que una ONG no puede implementar un negocio sostenible. Tampoco está diciendo que una ONG no puede generar excedentes. Tampoco está diciendo o impidiendo la normativa que una ONG, por ejemplo, no pueda vender productos, bienes, servicios. Nada de eso está diciendo ahí. Lo que nos está diciendo es los excedentes que generen, distribúyalos nuevamente a el objeto social para el cual fue creada, pero no que no puede generarlos. Entonces, de ahí que empecemos a pensar y a quitarnos, digamos, la idea de que una ONG solamente está para recibir donaciones de un tercero, de un filántropo o una subvención de la cooperación internacional. Lo que estoy queriendo decir es, una ONG puede hacer lo que a bien considere, siempre y cuando sea fiel a su objeto social, su misión, sus valores y que esté obviamente en el marco de la ley, ¿cierto? Puede hacer lo que considere. Y repito, que esos excedentes se vayan nuevamente al objeto social para el cual fue creado. Eso nos abre el panorama a empezar a pensar nuevas ideas de financiación. Siguiente. Bien, ahí tenemos algo que está requete trillado. Yo no lo voy a recalcar como la frase estelar de este espacio, ni mucho menos. Y es que se ha dicho en todos lados, ser sin ánimo de lucro no significa tener ánimo de pérdida, ¿cierto? 1001 vez se ha dicho, pero entonces la pregunta es, si eso ya está suficientemente claro, por lo menos en las frases de cafetería, entonces, ¿dónde está el plan para cambiar ese chip? ¿Dónde está ese plan para buscar nuevas fuentes de financiación? Y aquí también hago una acotación, y es, la financiación al desarrollo es un concepto muchísimo más amplio que implica muchos elementos.
La financiación al desarrollo no es solamente cooperación internacional, así como la cooperación internacional no solamente es la asistencia oficial al desarrollo, o la llamada AOD, es decir, recursos que provienen de países y de los organismos multilaterales. Y también decirlo, la AOD o la cooperación tradicional, pues no es solamente USAID. Entonces, no nos encasillemos en que hay una eventual crisis y se derrumbó todo el sistema de financiamiento al desarrollo, porque no es así. Se fue un gran jugador, sí, un gran jugador, pero no el único y solamente el que hace parte de uno de los canales de financiamiento de los tantos que tenemos como organizaciones. Por eso hoy no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de negocios y de negocios sostenibles. Siguiente, por favor. Bien, entonces acá, profundizando más en el tema que tenemos para hoy. ¿Sí? Un modelo de negocio, primero hago énfasis en negocio y luego vemos el tema de sostenible. ¿Sí? Un modelo de negocio significa pensar bajo una lógica de lo que sí hacen las empresas tradicionales, las empresas que están, digamos, creadas para generar esa rentabilidad. Es decir, un negocio tiene que ser financieramente viable. De lo contrario, no sería un negocio, sería otro tipo de esquemas. ¿Sí? Entonces, si queremos tener un negocio, debemos pensar en varios aspectos que ahorita vamos a entrar a revisar. Ahora, ¿qué es lo que sí lo haría sostenible? Que tenga elementos hoy día, tal como lo vemos a la luz de Agenda 2030, de los ODS y de las nuevas tendencias de financiación al desarrollo, es que tenga esa triple cuenta, o triple hélice, también lo llaman otros. Lo económico, lo social y lo ambiental. Que pensemos e internalicemos todos esos factores dentro de nuestro esquema de negocio. Y no solamente como ocurría 2, 3 décadas atrás, donde solamente se pensaba en lo económico y en la rentabilidad del negocio, es decir, en la producción de excedentes vía ventas o lo que hiciera que fuera la empresa. Entonces, veamos algunos elementos clave para ese diseño de modelos de negocio desde el punto de vista de las organizaciones sociales. Siguiente, por favor. Primero, tener una propuesta de valor clara. Y cuando hablamos de propuesta de valor es qué es lo que nos hace diferentes, qué es lo que nos lleva a diferenciarnos de otros actores más, qué es lo que realmente podemos decir, esto es innovador. ¿Sí? Innovador puede ser casi que cualquier cosa, pero cuando hablamos de innovación realmente es algo que no esté ofreciéndose en el mercado. Y el mercado no solamente el éxito, el jumbo o el al costo. El mercado es todo aquello que esté sobre la mesa, inclusive desde el punto de vista del ámbito social. ¿Qué metodologías se están implementando? ¿Qué formas de abordar la pobreza, la desnutrición infantil, la población con adultos mayores, etcétera? ¿Cuál es esa propuesta de valor nuestra? ¿Existe o hay que crearla? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para vernos diferentes a otros? Les voy a colocar un ejemplo. Desde el punto de vista netamente social, con grandes jugadores. Save the Children, Visión Mundial, World Child, Plan Internacional. Grandes ONG de talla global. Y metamos también, si quieren, ahí a UNICEF, que no es una ONG, es una agencia de las Naciones Unidas. Todas ellas son competencias en sí mismas, trabajan con temas de infancia y adolescencia. ¿Qué es lo que las caracteriza a cada una de ellas para hacerlas distintas al resto de las otras? Que les da una propuesta de valor diferencial. Cuando estas 5 se van a pedirle recursos a un país como Canadá o alguna otra empresa privada que apoya temas de la infancia, cada una tiene que saber cuál es su propuesta de valor y saber presentarla para que obtenga los fondos, que son los mismos fondos que está buscando su vecino o su vecino, es decir, las otras organizaciones que mencioné. Entonces, trabajemos mucho en esa propuesta de valor. Segundo, estructura de costos. Aquí ya hablemos de costos, hablemos de un presupuesto que no solamente es el del proyecto, sino es el de la línea de negocio que vamos a implementar. ¿Cuánto nos cuestan? Y aquí traigamos conceptos muy desde el mundo empresarial. ¿Cuánto nos cuestan los insumos? ¿Cuánto nos cuesta establecer esa cadena de valor? Es decir, todos los eslabones que nos llevan a ofrecer un servicio, inclusive siendo una organización social. ¿Sí? ¿De dónde los vamos a requerir? ¿Qué vamos a ofertar?
cuánto nos cuesta esa oferta de servicios o de productos, cómo los vamos a comercializar, a través de qué canales de ventas, si se quiere. Va a ser un modelo de negocio que está basado en lo digital, vamos a tener punto de venta físico, vamos a utilizar modelos híbridos, en fin, hay diferentes posibilidades de trabajo que hay que establecerlas con mucha claridad. Y aquí un llamado también a todos los que estamos en el mundo social, ¿sí? Como dicen ya mucha gente por ahí, no solamente hablemos en términos de Word y de PowerPoint, también hablemos un poquito de Excel, ¿no? Es decir, echémosle números a la cosa y digamos, si queremos vender, ejemplo, esas mochilas que fueron producto de un proyecto de desarrollo productivo, ¿cierto? Bueno, ¿cuánto nos cuesta la colocación de esas mochilas en un punto de venta? ¿Sí? ¿A cuánto las vamos a vender? ¿Cuánto es el costo de fabricación, el costo de empaquetado, el costo de distribución, el costo de entrega, para poder colocarle o asignarle un valor o un precio de venta al público? ¿Sí? ¿Cuál es ese precio de venta y cuál va a ser la ganancia que yo voy a obtener sobre ese bien o servicio que yo estoy ofertando? Si me cuesta, ejemplo, si algo me cuesta 20.000 pesos, yo no lo puedo vender a 22.000 pesos. No tendría sentido. Es decir, ahí no hay margen de ganancia o rentabilidad desde el punto de vista de el costo o la estructura de costos que se manejan para poder establecer un precio de venta al público. Tendría yo que establecer un diferencial, y ahí me devuelvo al primer punto, cuál es mi propuesta de valor para que esa mochila, en ejemplo que estamos colocando, no cueste 20.000 o 200.000 pesos, sino cueste 150.000 o 100.000 o 280.000 o 400.000, no lo sé, depende de esa propuesta de valor. Ahora, tengamos en cuenta también lo siguiente, acá no estamos buscando plata, acá no estamos mercadeando cosas, aquí estamos vendiendo impactos, es decir, qué es lo que tiene propósito para esa venta de esa mochila que la hace diferente a una mochila que sea de carácter industrial en cualquier otro mercado que exista. Aquí lo que hay detrás es un respaldo y una connotación de apoyo a una causa y no solamente la transaccionalidad de la venta de un producto a cambio de un dinero. Y eso es importante tenerlo en cuenta cuando estamos hablando de negocios, de modelos de negocio sostenibles. Tercero, hablo de la segmentación del mercado. ¿A qué le voy a apuntar? Voy a tener un mercado local, voy a tener un mercado que digitalmente lo puedo trascender hacia otras regiones aparte del territorio en el cual estoy ubicado, o inclusive de otros países también, si se quiere, y hago una segmentación. ¿A qué nicho le voy a apuntar? A jóvenes, a personas entre los 35 y los 50 años, a niños y jóvenes, a los papás de esos niños y jóvenes. ¿Cuál va a ser mi segmento? ¿Cuál va a ser mi nicho de mercado sobre el cual yo voy a construir una estrategia de comercialización de los productos sobre una base de un modelo de negocio sostenible? Eso hay que pensarlo. Yo no puedo pensar solamente que le voy a vender al público en general y a ver quién llega, porque eso está orientado al fracaso. Piensen tal como si pusiéramos un emprendimiento y si quieren hagamos un emprendimiento social. ¿Sí? Vendamos cualquier cosa, vendamos abono compostable, listo, eso ya se vende, hay alguien más que lo está vendiendo en este mercado en el que yo estoy, quiero llegar a mercados donde no hay abono, compostajes, etcétera, etcétera. ¿Cuál es ese mercado y cómo voy a llegar allá? ¿Sí? ¿Alguien más lo tiene cubierto o es un vacío en el mercado que yo entro a suplir para poder realizar el modelo de negocio con el producto o servicio que yo quiera o que esté planteando desarrollar? Ahora, hay una estrategia de marketing que también hay que implementar. Las cosas no se venden por sí solas. Y si ustedes quieren profundizar en eso, les invito a que vean experiencias muy, muy, muy potentes y que haya una combinación entre lo que es el marketing social, el marketing digital. También hoy en día, pues no hay por qué desconocerlo. Hay quienes quieren profundizar mucho más allí, hay otros que lo dejan para un poco después, pero tengámoslo muy presente. Y por supuesto, pues el marketing tal como lo manejan las empresas. ¿Sí? Les invito a que vean cosas muy interesantes. Ejemplo, WWF, ¿sí? Campañas de mercadeo social
que están apuntando a promover una causa, no solamente a vender un producto o un bien o servicio, ¿sí? Y ahí es donde la estrategia de marketing empieza a trabajar en favor nuestra para lograr esa efectividad y esa eficiencia en términos de lo que queremos lanzar al mercado, sea un bien, un producto o un servicio. Siguiente. Bien, ¿qué mecanismos y estrategias de negocio podemos encontrar acá? Muchas, entre ellas menciono algunas. Ejemplo, consultorías y estudios técnicos, ¿sí? eh, Organizaciones sociales que tienen muchísima experiencia, muchísimo conocimiento de territorio, y vemos algunas de ellas que son inclusive tanques de pensamiento. Producen conocimiento, producen consultorías, estudios muy especializados que por supuesto tienen un valor y una cuantificación en términos monetarios. Eso es claramente una fuente de ingreso. Y ya, como vimos en la definición y a nivel jurídico, por supuesto que una ONG puede hacer consultoría, y hay muchas de ellas que las hacen, ¿sí? Y unas muy reconocidas, inclusive de talla nacional, que producen información para toma de decisiones a nivel de política pública, ¿sí? Ahí hay una línea clarísima de generar un modelo de negocio sostenible, si se quiere, para una organización. Ventas con propósito. Ahora, en un rato hablaremos un poco más de ello. Entonces les digo, ejemplo, recordemos hace unos años, tal vez unos 8 o 10 años, UNICEF tenía la estrategia de vender con propósito hoodies, gorras, las famosas tarjetas de Navidad. Eso era una venta que tenía un propósito específico, que era la recaudación y el fondeo de la organización en una de sus tantas líneas de financiamiento, ¿sí? Insisto nuevamente, ahí no se está vendiendo una tarjeta de Navidad, está promoviendo el que se apoye una causa para la cual trabajamos, ¿sí? Y eso es una connotación distinta. Ahora, foros y publicaciones. No hace mucho conversaba con una colega de una fundación que se llama Arcángeles, muy reconocida en rehabilitación física y funcional. Esta mujer tiene mucha experiencia en ello y se dedicaba o se dedica, digamos, entre otras cosas, además de la fundación, a dar charlas sobre la rehabilitación física, la rehabilitación basada en comunidad. Yo le pregunté, ¿tú cobras por eso? Y me dijo, no. Le dije, ¿por qué? Porque yo soy una fundación. Entonces, volvemos a lo que estábamos mencionando ahorita, que tiene que ver una cosa con la otra. Y es que ese conocimiento, primero, es de gran valor, segundo, puede ser cuantificable en términos monetarios, y tercero, lo estás cobrando no porque sea el antojo o el capricho, sino porque eso contribuye al financiamiento de la organización. Entonces, tarifícalo y de ahora en adelante vas a vender, en el mejor sentido, esa experiencia de una charla, de una asesoría, de una conversación especializada a una empresa, a un público en general, a través de un foro o a través de unas publicaciones, porque es el conocimiento no solamente tuyo, sino también de la organización. Entonces, eso también vale y es perfectamente viable para que sea una fuente de ingresos. Alquiler de instalaciones, también lo vi con una organización con la que estaba acompañando el año pasado. Están ubicados en El Salvador, tenían una sede o varias sedes, de hecho, y una de sus fuentes de ingreso era el alquiler de espacios a otras organizaciones o inclusive a empresas, para talleres, para eventos, para jornadas recreo-deportivas y para N cantidad de cosas. Ahí lo importante que era es que eso no fuera en contra de los propósitos que la misma organización promovía, pero era claramente una de sus líneas y fuentes de ingreso. Y como estos 4 o 5 ejemplos, hay N mil más que podríamos mencionar y solamente, pues, por temas de tiempo, menciono estos de acá. Entonces, ya terminando, menciono lo siguiente, y ahí está, por eso lo quise traer ahí a pantalla. Mientras se mantenga ese propósito, valores y misionalidad para la cual fuimos creados, todas las demás acciones son válidas, ¿sí? Toda aquella cosa que yo haga que vaya en línea con mis valores, propósito y misionalidad, pues es no solamente viable, jurídicamente permitido, sino además necesario para yo poder soportar el propósito para el cual fui creado o fuimos creados como organización social. De modo que hay que tomar las decisiones, hay que tomar acción y hay que lanzarse al agua de inmediato
obviamente teniendo en cuenta esas pautas que hemos mencionado y profundizar un poco más. Pero aquí fíjense que dejamos de pensar en cuándo nos van a llegar los recursos a los cuales aplicamos vía cooperación internacional. Esto es otra lógica y además quiero decirlo, no es incompatible, puede ser complementaria o inclusive puede ser sustituta. Y para eso doy paso también a mi colega Aarón para que conversemos un poco más, que esto en la práctica puede ser total y absolutamente viable y que de hecho ya lo es. Entonces, Aarón, me da mucho gusto verte de nuevo y quiero decirles para introducir la charla que con más que 3 letras, ahora Aarón ya les contará un poco más de detalles, empezamos a trabajar sobre una estrategia diversificada de financiamiento. Y lo primero que me dijo Aarón fue, Fer, hablemos de todo menos de cooperación. Yo lo que menos quiero es cooperación. Él tendrá sus razones, ahorita les explicará. Entonces yo dije, ok, ya entiendo por qué nos pusieron a mí y a más que 3 letras a que trabajáramos en una estrategia de financiación diversificada, pues con esa premisa. O sea, háblame de todo menos de cooperación internacional, que es lo que tradicionalmente se pensaba o se había pensado que era como la línea de entrada pues para que una organización se funde. Entonces aquí te doy paso, Aarón, y gracias también por este espacio. Bueno, buen día para todos y todas. Gracias a Impactia por la invitación. Fer, encantado de volver a verte y estar aquí un poco para hablar de lo que fue la experiencia de trabajar con Impactia y trabajar con Fer. Más que 3 letras, somos una organización de VIH. Estamos basados en Medellín, pero también pues tenemos trabajo en Bogotá. Y pues tenemos un alcance nacional y regional porque somos una organización que se VIH, eso es como nuestro gran pilar organizacional, pero pues en el camino hemos descubierto otras cosas, así como contaba ahorita Fer, de ir entendiendo como todas las posibilidades que tenemos en el marco legal de ser una ONG, y eso como que lo hemos sabido entender y hemos sabido explotar esas posibilidades que tenemos. Nada, quisiera empezar como retomando lo que decía Fer cuando empezamos como el proceso con él, y que fue lo primero que le dijimos como cooperación no, y eso también se lo habíamos dicho en Impactia cuando les dijimos como en este módulo más o menos queremos esto, y eso como por varias razones, y lo pensaba al inicio de esta sesión de hoy con Impactia, y es que creo que las organizaciones tenemos que empezar a entender en términos generacionales dónde estamos, ¿no? La organización nuestra es una organización completamente millennial, pues empezando porque nacimos en 2019, somos ahí, o sea, nacimos 4 meses antes de la pandemia, eso supone una manera de pensar, nos agarra la pandemia y estábamos nuevos, entonces claro, nos volvimos completamente digitales. Inicialmente la idea de Más que Letras es que fuera eso, una organización digital, llega la pandemia y fue como match completamente. Luego el equipo va creciendo y cuando, por ejemplo, yo le pregunto al equipo, ¿alguien quiere oficina? La respuesta en coro es no, nadie quiere oficina. ¿Por qué? Porque todo el equipo somos millennial, somos felices trabajando, algunos desde la casa, yo trabajo desde un bar en la mañana, desde un café en la tarde, trabajamos fuera del país, a veces trabajamos mientras estamos una semanita de vacaciones en el mar, ¿no? Y eso supone que las lógicas de la organización no coinciden con las lógicas de la cooperación, ¿sí? Por eso le decía a Fernando cuando iniciamos, es como cooperación no, por varias razones. Primero, una cosa que nos hemos dado cuenta es que la cooperación no nos entiende a nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos una organización millennial y la cooperación no es millennial y no han hecho como el tránsito al cambio generacional, entonces no entienden muchas de las acciones que nosotros hacemos. Es decir, para la cooperación, las métricas de las redes sociales no le dicen nada, ¿sí? Para una organización como nosotros, las métricas en redes sociales lo es todo, ¿no? Y es lo que usamos para poder financiar muchas de las acciones. Entonces, por eso con Fernando lo que decíamos es como, no, venga, o sea, nosotros somos una organización diferente, somos muy sui generis, exploremos otras formas. Y en ese proceso fue muy interesante, además, porque es como reconocer lo que decía Nico de Fer, es un profesional que es muy, muy, muy bueno en lo que hace,
porque creo que logró entender muy bien a Más que Tres Letras en el poco tiempo que estuvimos trabajando juntos. Y luego cuando yo recibo como el documento final del plan, digo como, wow, pues como que logró entender perfectamente hacia dónde es que nosotros queremos ir, y cuáles son esas fuentes de financiamiento para una organización como la nuestra. Un ejemplo claro, que no sé si Fer te acuerdas, cuando hablábamos de las donaciones. En Colombia no hay cultura de la donación, ¿sí? A diferencia de Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos la ciudadanía le encanta donar. O sea, es muy común en Estados Unidos que las organizaciones hagan giras por bares pidiendo donaciones y reciben muchísima, muchísima plata. Pero eso no pasa en Colombia, porque no tenemos esa cultura. Entonces Fer decía, ay, entonces, ¿qué hacemos? Y yo le contaba la experiencia de cómo hemos logrado donaciones directamente de las empresas, pero a través de la gente, ¿no? Y ahí cambia el modelo. Es como, ok, entonces yo no debo pedirle donaciones a la gente. Yo debo convencer a la gente para que convenza a su empresa o a otras empresas que este proyecto es importante y que se sume al proyecto, ¿no? Y es la manera como nosotros, por ejemplo, hemos logrado canalizar las donaciones. No es directamente a través de las empresas, no son donaciones directamente de la gente, sino cómo la gente la convencemos con nuestro discurso, con nuestra misión, con nuestras acciones y hacen la conexión con las empresas privadas, ¿no? Y ahí hay un cambio de modelo que quizás para muchas organizaciones no estaba en la cabeza, ¿sí? Y que muchas veces cuando, por ejemplo, intentamos buscar alianzas con la empresa privada, a veces llegamos a la ficha que no es, ¿no? Es como, muchas veces no hay que llegar al director ni al departamento de finanzas. No, nosotros, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que hay que llegar al área de recursos humanos. ¿Sí? Aún así el gasto lo ordene el director, nosotros tenemos que convencer al área de recursos humanos que compre nuestros servicios. Y bueno, ahí dejo la introducción un poco grande, ya podemos empezar a conversar. No, digamos que, dale, Nicole. Sí, perdón. No, solo quería, pues, a raíz de esto que estabas mencionando y a raíz también de escuchar mucho a diferentes organizaciones sociales y empresas que están empezando en esto, me gustaría preguntarte, Aaron, sobre todo lo que hicieron para tomar esta decisión, cómo esto pues impactó al equipo de trabajo, cómo cambiaron procesos, cómo definieron procesos que pudieran pues permitir gestionar este tipo de estrategias, ¿no? Porque creo que también es parte de una reestructuración que ustedes vienen haciendo y quisieron de asignar roles específicos, de definir mejor los procesos para ejecutar e implementar estos modelos. También pues es clave para las organizaciones entender cómo organizarse mejor para este tipo de estrategias y en aras pues, de que sea efectivo también de los procesos. Bueno, el año pasado, gracias a un proyecto de justicia, estuvimos todo el año pues en un proceso como de fortalecimiento institucional que incluyó pues, un trabajo con Impacta y un trabajo con otra organización de Colombia que también hace temas de cooperación. Más que Tres Letras nace de la idea de Camilo y Miguel. Miguel es comunicador, Camilo venía viviendo en Estados Unidos hace muchísimos años y se diagnosticó de VIH en Estados Unidos. Entonces, cuando vuelve a Colombia, lo que se da cuenta es que la manera como se habla de VIH en Colombia no es muy efectiva, ¿no? Entonces se junta con Miguel, que es comunicador, y dicen, ¿por qué no hacemos algo? ¿No? Y se les ocurrió hacer a Más que Tres Letras, y nace como una organización de comunicación digital, ¿no? Y hasta el año pasado que yo asumo la dirección ejecutiva y que estamos en este proceso como de fortalecimiento institucional, esa era la idea de Más que Tres Letras. Yo vengo trabajando en proyectos sociales y culturales pues toda mi vida. He trabajado toda la vida con fondos de cooperación internacional, porque he trabajado con organizaciones pues como tradicionales en Medellín. Así que ya traía como mucha experiencia de todo eso. Y en todo ese proceso pues de reestructuración organizacional es donde empiezo a pensar como, bueno, si queremos comunicar el VIH de otra manera, tenemos que pensar de otra manera y tenemos que funcionar como una organización de otra manera. O sea, como una organización tradicional, el discurso va a seguir siendo el mismo porque vamos a estar limitados por el financiamiento, vamos a estar
limitados como por un montón de condicionamientos que te pueden poner también desde ciertos financiamientos, ¿no? Y creo que ahí es donde hacemos el cambio de chip, ¿no? Es como, si queremos hablar de otra manera, internamente tenemos que ser de otra manera, ¿no? O sea, tenemos que ser una organización diferente para poder hablar diferente. Y ahí, fíjate, yo quiero ahí continuar la cosa con lo siguiente. ¿Qué es interesante acá? Bueno, primero que Aarón y su equipo no es que no conocieran ni tuvieran contacto en cooperación, o sea, la conocen y la conocen a fondo, o sea, no es como dijeran, no, este mundo, ni idea, no me lo sé, no, es que porque lo conocen, Sí, pero además de eso es qué tanto está en consonancia o no de lo que son como organización, de lo que son como más que tres letras. Entonces el camino fácil podría ser, sí, pues somos una ONG y la cooperación financia a las ONG y a otros más, pues que nos sigan financiando, o intentemos ir por ahí. Pero ellos, y Aaron acá lo ha dicho, pues no es el camino, ¿sí? No es lo que queremos, no son los tiempos, no es la flexibilidad con la que nos gusta manejar los fondos, para los propósitos que tiene más que tres letras y la forma en cómo lo hace. Y lo otro, para resaltar ahí que antes de que se nos pasara, es que conversando con Aaron y su equipo en su momento, indagamos algo que él dijo ahorita, y es cuál es uno de sus principales activos, ¿sí? Y uno de sus principales activos, pues no solamente es el conocimiento del equipo, sino es toda esa cantidad de gente en redes, todos los, ni más que followers, para decirlo muy a lo millennial, o centennial, es, bueno, ese activo que significa para más que tres letras, cómo lo utilizamos en favor de el financiamiento para la organización, ¿sí? ¿Qué hacemos con no solamente una muy buena comunicación, unas muy buenas piezas, un muy buen discurso, videos narrativa. cortos, historias, etcétera, etcétera? Bueno, si todo eso está, y si un post de más que tres letras tiene 1000 y pico de views en menos de no sé cuántos días, pues bueno, hay que utilizar eso en favor de la organización. O sea, aquí lo que quiero decir es lo que ya existía, vemos cómo lo engranamos para que también funcione en términos de financiación y sostenibilidad de la misma organización como tal. Y eso es algo que tocaba potenciar y que ya pues estaba más que claro que existía y que así fue que nacieron. Entonces pues traigámoslo para acá y hagamos que también funcione en esta misma lógica. Chévere. Yo quería, y como para conectar esto que hablabas, Fernando, del modelo de negocio, definir costos, definir también estrategias de marketing para pues, apalancar toda nuestra estrategia de modelo de negocio sostenible, preguntarle a Aaron cuál finalmente es su modelo de negocio sostenible. Cuéntanos esta decisión, cuál fue, cuál es la propuesta de valor, más allá de entenderlo como a nivel de detalle, nos gustaría es entender cuál es y cómo han venido trabajándolo y además cuál ha sido el éxito o los aprendizajes desde que tomaran esa decisión el año pasado de avanzar con un proceso como esto y que se han encontrado, cuáles son las dificultades. Obviamente esto no es fácil, sabemos que no es fácil y es un camino de descubrimiento, de entendimiento del mercado, de entender también a los usuarios y ir iterando quizás y proponiendo unas versiones mejoradas de nuestros productos y servicios a la luz de del feedback o la retroalimentación. Entonces, de entender un poco esa definición de propuesta de valor, ¿cuál es? ¿Por qué finalmente decidieron esa propuesta de valor y por qué finalmente decidieron irse por ese producto, bien o servicio, consultoría o lo que están ofreciendo hoy en día? Bueno, creo que en palabras de Fer, nuestro esquema de financiamiento quedó como un esquema multiactor, ¿no? Cuando nosotros le contábamos a Fer que es todo lo que hacemos en más que tres letras, él hizo su magia y organizó un esquema que seguramente yo en algún momento tenía en mi cabeza, pero no es mi experiencia. Fer lo organizó muy bien y lo que logramos fue cómo logramos la sostenibilidad de esta organización, no solo con una fuente de financiación, sino conectando todo ese acumulado que tenemos y qué es lo que esperamos de cada uno de ese acumulado que nosotros tenemos, ¿no? Y finalmente, como que ese fue el producto final, un esquema que nos dice a nosotros, ok, sus servicios usted los puede vender de esta manera y con estos actores, ¿no? Los grants o subvenciones van con estos actores.
Por aquí tengo el pastel. Con las personas, por ejemplo, ¿cómo hacemos la conexión? Con ese ejemplo que les decía ahorita. Con las empresas directamente, ¿cómo se hace la negociación, no? Y eso ahorita lo que nos tiene a nosotros es en una tarea de cumplir la meta de financiamiento para 2025, de cómo logramos poner en marcha como todo ese esquema de financiamiento, pues que no es fácil porque también nos implica empezar a pensar de otra manera, comunicar de otra manera. Y por ejemplo, es que, pues no te lo he compartido, después te lo voy a compartir. Una tarea que nos quedaba a nosotros internamente después que teníamos el esquema de financiamiento era construir una estrategia de marketing y comunicaciones para la estrategia de financiamiento, porque si no, no tendría sentido. Sí, es como que hubiera quedado en saco roto todo el trabajo que hicimos. Así que fue una tarea del equipo de comunicaciones de sentarse a revisar el plan de financiamiento y construir toda una estrategia de marketing y comunicaciones para ese plan de financiamiento, ¿no? Ahorita estamos en la etapa de, bueno, estamos terminando ese plan y para ponerlo en marcha. Digamos que, bueno, ese plan lo terminamos a finales del año pasado, la idea es como que se ejecute en 2025, pues apenas van dos mesecitos, pero sí recuerdo en la crisis política que tuvimos de nuestro presidente con el presidente de Estados Unidos, creo que fue una noche difícil, yo creo que esa noche no dormí porque empecé a pensar y yo, diablos, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, o sea, si ya USAID estaba que se iba, que ya se fue, otros fondos se iban, ahorita íbamos a tener una crisis diplomática con Estados Unidos, pero el otro día me levanté y dije como, ¿por qué me estoy preocupando si nosotros ni siquiera dependemos de los fondos de Estados Unidos? Y cuando Claro. me detengo a revisar el año pasado, es como, no ejecutamos fondos de Estados Unidos. O sea, en 5 años hemos tenido un par de financiamientos, pero ni siquiera directamente de los actores financieros de Estados Unidos, sino de organizaciones de Estados Unidos amigas a las que le hemos vendido nuestros servicios, ¿no? Y dije como, claro, es que nosotros no dependemos de eso, así que la preocupación de nosotros no debería ser en eso. La preocupación es hoy en poner en marcha ese plan que diseñamos, poner en marcha la estrategia de comunicación y marketing. Una cosa que contaba ahorita Fer, de la razón por la que cuando iniciamos el proceso le dije a Fer, no queremos cooperación internacional, es que en 2024 descubrimos que es súper efectivo funcionar con pequeñas subvenciones, ¿no? Porque en términos operativos te exigen mucho menos. Además, muchas veces nos dejamos ganar la batalla por el dinero y olvidamos la misión. La misión de Más que Tres Letras es buscar el bienestar de las personas que viven con VIH. Y no puedes buscar el bienestar de alguien si ni siquiera estás pensando en el bienestar de tu equipo de trabajo. Eso no tendría sentido, ¿no? Entonces, es como, claro, muchas organizaciones son encantadas buscando grants de 100,000, $200,000. Eso en términos operativos y de desgaste financiero, mental y físico para tu equipo de trabajo puede representar al final una baja en el rendimiento, ¿no? Y una baja en los indicadores, ¿no? Es como que a veces pienso, y esto es muy personal, no es un pensamiento institucional, es como que muchas veces estamos hablando de la justicia social, de hacerle el quite al capitalismo, pero eso se nos olvida, ¿no? Cuando nos presentan un miligramo, una subvención de 100,000, $200,000, el juego al capitalismo se fue, ¿no? Ahí se nos olvidó que estábamos luchando contra la pobreza, contra la inequidad, ¿sí? Y creo que es importante que las organizaciones empecemos a pensar en eso, en que muchas veces estamos perdiendo nuestra misión y nuestra visión cegados por el dinero. No, y por alinearnos, o bueno, alinearse pues a las premisas organizacionales y a los ejes programáticos de los donantes, los cooperantes, que si bien pues son muy estratégicos y alineados al plan global, creo que pues no hay que perder de vista las misiones, los propósitos individuales a nivel organizacional. Es clave lo que estás diciendo. Y yo quería, no sé, Fernando, si tienes algo más que decir, pero que no me quedó tan claro, Aaron, cuáles son esos servicios que tú, o bueno, que Más que Tres Letras viene promocionando, vendiendo, generando ingresos a partir de esos servicios. Si puedes, digamos, ilustrarnos un poco para que las organizaciones, las personas que están acá puedan inspirarse un poco
en ese tipo de servicios que una organización como la de ustedes pues provee, obviamente en el marco del tema que ustedes trabajan, del sector, pero para inspirar un poco y conectar con eso que decía Fernando de las diferentes maneras de crear pues modelos de negocio basado en diferentes bienes, servicios que se pueden producir para ganar pues financiamiento, para generar ingresos, basado en lo que sabemos, basado en la experiencia, basado en el conocimiento de años que muchas organizaciones han pues experimentado. Eso vuelvo a mencionar para que cuentes, Aaron, si quieres, no sé, el tema del consultorio, el tema de más que una tienda. Bueno, con el consultorio ya Aaron les contará, pero una de las preguntas fue que yo les hacía, pero es que aquí estamos yendo a pérdida. Pues, ¿cómo así que a pérdida? Ah, pero entonces miremos, ah, pero entonces proyectemos, ah, entonces cuánta gente viene. Por hecho, si quieres, Aaron, cuéntale esa historia. Sí, como les contaba, Más que Tres Letras nace como una organización de comunicación, ¿no? Entonces, en algún momento nos sentamos a pensar como un portafolio de servicios. Por supuesto, el 70% de ese portafolio tiene que ver con servicios de comunicación, eh, pero nunca nos habíamos sentado a organizar ese portafolio de servicios con ese detalle que acaba de nombrar Fernando, y eso lo hicimos pues justamente con Fernando, y es en el plan de financiamiento nos quedó los servicios de comunicación como un pilar bastante grande, y que en teoría debería proveer la mayoría de ingresos de la organización, ¿no? Digamos que en algún momento se pensó como simplemente vender posts de Instagram, Reels, artículos de prensa, podcast, ¿no? Y eso pues digamos que ha ido escalando, y hoy en día lo que nosotros hacemos, por ejemplo, con ese servicio de comunicación es que les vendemos como toda una estrategia a las organizaciones, no solamente hacerte un post de Instagram, no, acompañamos en todo el proceso de construir como los copies, en todo el proceso de diseño, no, porque una cosa que nos hemos dado cuenta y que era muy importante lo que decía Fernando ahorita es que tienes que descubrir primero para qué eres bueno, segundo, si tienes una competencia o no. Eh, Nosotros no tenemos competencia en Colombia en términos de comunicación digital en el área en la que estamos, es decir, somos la única organización de VIH en Colombia que trabaja temas de comunicación digital. Cuando hacemos la revisión regional, tampoco tenemos competencia. Hay una organización en Chile de estudiantes con VIH de la Universidad de Chile que son muy alineados pues con nosotros. Y eso lo que nos hizo fue decir como, diablos, tenemos que organizar esta estrategia de comunicación porque es que nadie más está haciendo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy nosotros hemos logrado convencer a empresas como Bancolombia, Audifarma, y a otras grandes empresas privadas del país de hacer comunicación digital con nosotros, ¿no? Como la pregunta, ¿qué tiene que ver Bancolombia con VIH? ¿No? Mucha gente se pregunta eso. Pero claro, bueno, eso es una relación que tenemos con Bancolombia hace muchos años, que la hemos venido construyendo. Y ayer nomás salió un post, por ejemplo, de cómo financiar a las organizaciones a través de la empresa privada en medio de la crisis. Y fue una cosa financiada por Bancolombia, ¿no? Y ahí lo que hicimos fue toda una conexión de una estrategia que tiene Bancolombia como de sostenibilidad financiera para sus usuarios, y la conexión con una organización social como nosotros, ¿no? Pues como que ahí es como hemos ido encontrando cómo hacer el match perfecto con las empresas que muchas veces no tienen que ver directamente con nuestro sector, pero que al final, si hacemos una buena revisión de las interseccionalidades, sí tiene que ver, ¿no? Y creo que ese es un punto importante y es una recomendación que muchas veces las organizaciones, claro, hablamos de las interseccionalidades, pero al momento de pensar en el financiamiento de la organización, eso se nos olvida y no empezamos a conectar como una cosa con la otra. Y creo que eso es importante, además en este momento pues de crisis de financiamiento, creo que es importante empezar a buscar otros aliados, ¿no? Esta semana estábamos diseñando una campaña que va a salir aquí, publicidad no pagada. Vamos a desarrollar un curso gratis para organizaciones de la sociedad civil en Colombia, sobre mecanismos de financiamiento, que lo hemos llamado laboratorio para la crisis. Y estábamos pensando cómo se debería llamar este programa. Y una idea que se nos ocurrió es como
no solo no solo las gallinas ponen huevos de oro, ¿no? Pues si hay alguien fuera de Colombia, en Colombia decimos la gallinita de los huevos de oro, es como la cooperación era la gallina de los huevos de oro, pero no solo las gallinas ponen huevos de oro, ¿no? Es como haciendo el símil, las vacas, pues las vacas no ponen huevos, pero muchos otros animales podemos hacer el símil, y es como la invitación a empezar a pensar fuera de eso. Fernando, tú sabes que siempre estamos haciendo comentarios y chistes inapropiados en esta empresa. Creo que es empezar a pensar fuera de la caja, Claro. ¿no? Sí, esa es la invitación y desde Impactia creo que nos alineamos un montón a eso que mencionas y a lo que decía Fernando. Hay que pensar de forma innovadora, también hay que pensar de forma escalable. Nuestra intención es que le demos continuidad al propósito y misiones de las organizaciones y visiones a través de otras maneras de conseguir recursos, de conseguir ingresos para nuestro propósito. Entonces, tenemos unos minutos para algunas preguntas. Sí, anímense a preguntarle a Aaron sobre su experiencia, Fernando, pues algunas preguntas sobre la conversación de hoy. Queremos pues, motivarles a esto. Tenemos 7 minutos y además mencionarles que tenemos el link para que puedan inscribirse las personas que han participado. La idea de este ciclo de sesiones es que podamos enviarles al finalizar a las personas que han participado o participarán de las 4 sesiones un certificado de participación en el marco de la diversificación de fuentes de financiación y alternativas sostenibles para las organizaciones. Entonces, tenemos unas manos levantadas, Angie. No, veo yo. por favor, vayan a la sección de actividades y a la sección de preguntas y respuestas y allí vamos a recoger todas sus preguntas. Ahí estoy viendo a Nancy levantando la mano. ¿Le podemos activar el micrófono? No. A ver. No, no se puede. Creo que ya. Ya le di. Nancy, ¿puedes hablar? Hola, buenos días. Hola, ¿Sí me escuchan? Sí, ahí te Hola. estamos escuchando. Muy bien, buenos días. Aaron, una pregunta. ¿Será que nos puedas hablar un poco sobre cómo tienes organizado tu presupuesto interno? Como, por ejemplo, cuando tú solicitas participas para alguna convocatoria, ¿cómo es que tú organizas tu presupuesto interno? Bueno, si se Gracias, puede, ¿verdad? Si se puede hablar un poquito de eso. Sí, obvio, por supuesto. Lo primero es que entiendan que esta organización sobrevive por pura ansiedad, ¿no? Porque además, es que yo siempre insisto mucho en las cosas pequeñas que a veces no nos damos cuenta. Todo nuestro equipo, la mayoría de nuestro equipo de trabajo somos personas que vivimos con VIH, pero además somos personas que tenemos diagnósticos de salud mental, ¿no? Y es una cosa que yo he entendido, y es que si nosotros no prestamos atención a las particularidades de nuestra organización, que son las cosas personales, es muy difícil que la organización funcione, porque siempre vamos como caballos desbocados y nos pasamos por encima de todo el equipo de trabajo. Y eso influye en toda la organización. Entonces, en ese tema del presupuesto, en el proceso que hicimos el año pasado con De Justicia, tuvimos como una parte de temas de planeación financiera, y la manera como logramos organizar, digamos, el presupuesto de la organización es como poder tener presente cuáles son esos gastos fijos de la organización, que además muy interesante, eso nos ayudó a eliminar un par de gastos que eran innecesarios, y eso creo que también es importante. Por eso que decía Fer ahora, tenemos un programa que se llama El Consultorio, que hacemos atención a personas que viven con VIH. Ese programa nos estaba generando unos gastos que no eran necesarios, como una plataforma para la atención de las citas cuando se podían hacer por Meet, ¿no? Y entonces lo que hicimos ahí fue como, claro, revisar toda la operación de la organización, cuáles son esos costos fijos, cuánto me está costando esta empresa a mí mensualmente,
cuáles son esos gastos que definitivamente yo no necesito hacer, que en términos operativos yo no necesito pagar eso para poder funcionar. Muy importante valorar los gastos operativos que sí o sí necesito, y eso dependerá de cada organización. En el caso de nosotros, hay un gasto operativo que nosotros tenemos que incurrir, y es la pauta en redes sociales. ¿Por qué? Porque nuestra organización, uno de sus pilares es la comunicación digital. Entonces yo necesito pautar en redes sociales, ¿no? Otra manera como está organizado el presupuesto, por ejemplo, es las formas de contratación. Pues que en Colombia tenemos diferentes formas de contratación, entonces poder valorar en términos financieros qué es más útil para la organización, qué tipo de contratación le puede funcionar más a la organización. Por ejemplo, en Colombia tener contratación pues por la modalidad de contratación laboral es muy costoso para cualquier empresa, y para empresas como las nuestras, que muchas no tenemos como dinero constante que está rodando. Entonces hay que tener muy presente qué es lo que más beneficia en términos de sostenibilidad financiera a la organización. Y de esa manera como que uno puede tener un panorama más amplio y puede organizar mejor su presupuesto. Y una cosa muy importante es, claro, tener la meta financiera, ¿no? Que eso lo diseñamos con Fernando, y es como que nos pusimos una meta financiera para 2025, ¿no? Y la idea es que esa meta se cumpla, pero para cumplir esa meta, pues hay que seguir todos los pasos que diseñaste, y no puedes olvidar toda la tarea que te sentaste a hacer para decir cómo te ibas a conseguir los $200,000 que querías para este año. Superaron, gracias. Y tenemos otra mano levantada, Jorge. Te damos la palabra. Con Barisa. Gracias. Gracias, buenos días. Bueno, les hablo desde la isla de San Andrés. La pregunta es abierta, no solo para Aaron y Fernando, sino de pronto también para ustedes como Impactia. Y es que dentro de los pilares que ustedes expusieron de las ONG sostenibles, es claro que la empresa privada tiene un rol súper importante. Nosotros acá en San Andrés, pues buscamos dar soluciones no solo de tipo social, sino también en el ámbito ambiental. Entonces la pregunta es, ¿ustedes qué estrategias han usado en un entorno, en un territorio colombiano donde sabemos que las empresas del sector privado tienen unos impactos negativos, ¿sí? Que pues básicamente no existe un control social, político ni legal para que ellos efectivamente no hagan ese impacto, y pues al final quedamos nosotros como ONGs al servicio, digamos, para poder resolver esas necesidades, y uno toca las puertas a esas empresas y básicamente es muy difícil. O sea, uno sabe que están incumpliendo la ley, que están impactando mal la sociedad y el medio ambiente, y pues al final no les interesan porque sus números son poderosos, el tema de exención de impuestos no es algo que los permita persuadir. Me pareció interesante lo que dijo Aaron de a través de inception del área humana de la corporación, pero sí creo que es un tema que para nosotros, por ejemplo, acá en el archipiélago ha sido muy difícil de abordar y sabemos que se necesita. Gracias. Fernando, ¿te animas a contestar? No, mi respuesta es muy concreta. Next, pues con esas empresas no trabajamos. Punto. Sí. Buscamos otros mecanismos de financiamiento que no sean esas, pues porque además en el escenario que nos pones, no cumplen con la ley, no les importa esto, no son socialmente responsables, no tienen conciencia sobre el contexto en el que estamos todos, pues sencillamente ese no es el aliado con el cual yo debo trabajar. Tal cual. Tal Pensamos en cual. Tal cual. Y desde Impactia, ¿qué hacemos? Promovemos la creación, digamos, a nivel organizacional de un plan de compliance, digamos, el nombre técnico que define dónde tú vas, pues como las condiciones para tú realmente recibir financiamiento. Hacemos una debida diligencia, obviamente, para entender previamente quiénes son esos actores que trabajan en el marco de mi línea estratégica, entendiendo, digamos, haciendo un mapeo de actores que se alinean y hacen, digamos, se alinean con mi propósito, pero también se alinean con mi ética, con mi cultura organizacional, y a partir de eso, pues poder, pues el embudo, irlo reduciendo a actores que realmente puedan hacer match con tu
propósito y que se alineen con tus necesidades también de financiamiento. Entonces, clave invitarles a eso, a crear su propia plan de compliance en aras de conectar con los mejores actores e invitados también a nuestra plataforma y ustedes van a encontrar más de 6,000 inversionistas, donantes, cooperantes que van a poder mapear, identificar en qué sectores trabajan, cuáles son sus características y poder encontrar, digamos, una diversidad de stakeholders que están en el ecosistema de impacto como para salirnos de los mismos de siempre y poder indagar un poco más en otras iniciativas, otros actores del sector privado que igual están, como decía Fernando también en su presentación, hay muchos actores que están trabajando hoy en día con un enfoque muy práctico en el ecosistema de impacto, por crear y maximizar impacto. Entonces, si bien todavía encontramos un sector privado muy viciado, también encontramos un sector privado más consciente y más alineado a estrategias de impacto y a estrategias ASG, a estrategias pues alineadas a la norma y a la norma global como los ODS. Porque obviamente pues se está regulando un poco más todo este tipo de estrategias. Y para cerrar, creo que ya estamos ahí por el tiempo, le doy la palabra a Luz Mardelli, si nos puedes, o a Edinson, que ahí creo que es la persona que sigue. Si quieres, Edinson, te damos la palabra para una última pregunta. Ahí ya tienes la palabra, Edinson. Edinson. Creo que es Luz. Nico, creo que es Luz. No sé. Si yo voy mal. Ah, Edison. Sí, Edison. Buenas tardes. Hola, Edison, perdón. Luz, dale, si quieres, avanza. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a Impactia por esta invitación. Felicitar a Aaron y a Fernando. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí, te estamos escuchando perfecto. Sí. Ah, ok. Bueno, la pregunta para Aaron también es si de pronto podemos quedar con el contacto de Aaron para mirar si él tiene algún tipo de, digamos, de precio especial para las corporaciones y fundaciones. Y también pues me gustaría como tener el contacto de Fernando para saber si él tiene algún tipo de asesorías para las organizaciones. Y muchas gracias por esta información. Cada que escucho a personas o a organizaciones por las que hemos pasado todas con algunas dificultades, creo que le dan como también mucha motivación a uno para continuar en este proyecto tan bonito. Entonces, muchas gracias. Gracias, Luz. Efectivamente, les vamos a compartir el correo con la autorización de Aaron y de Fernando en el mensaje de vuelta de la grabación. Les vamos a compartir la presentación para que ustedes tengan a disposición esta información. Y para cerrar y no quitarle la oportunidad a Edinson, te damos la palabra. Edison, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Ahí te estamos escuchando. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo la verdad estoy, digamos, como recién llegando y conectándome a Impactia, pero me ha parecido muy interesante. Yo soy presidente de una asociación de emprendedores aquí en la ciudad de Cúcuta, de norte de Santander, queriendo como buscar siempre ayudar a incrementar todas las ideas de negocio y emprendimientos que podamos impulsar, desde pequeñas, medianas y grandes ideas de negocios. Actualmente estoy trabajando como asesor externo para buscar capital semilla en entidades como Fondo Emprender. Yo soy beneficiario del programa Fondo Emprender y de esa manera pues he querido poner ese granito de arena por toda la experiencia que he tenido y he ganado al ser merecedor de este capital semilla. Actualmente asesoré a una amiga con un proyecto. Ella participó en un programa llamado AWE, que tiene que ver de pronto con la organización.
el cual también se vio favorecida con un capital de casi 100 millones de pesos, y es la manera en cual estamos nosotros contribuyendo a buscar esos medios económicos para impulsar el emprendimiento aquí en la región. Pues quería seguir conectado. Hay muchas maneras que quisiera yo aprender, no solamente con Fondo Emprender, pues esa entidad tiene, digamos, un perfil, unos modos que no para todos abarca o todos no le dan la posibilidad. Entonces he querido como aprender de qué otras maneras podemos nosotros conectarnos con otro tipo de programas para también buscar el apoyo al emprendimiento. Muchas gracias. Gracias, Denison. Entonces, pues estamos en conversaciones igual para conectar con todos los emprendimientos con los que trabajas y poder apoyarles también e invitarles a estar en Impactia y a buscar diferentes opciones de financiamiento para este tipo de negocios o empresas que están impulsando pues sus modelos de negocio. Y para cerrar, le quiero dar pues las gracias a Aaron por su tiempo, a Fernando por sumarse y juntarse con Impactia a este tipo de espacios, nuestro interés en sensibilizar, generar conocimiento y sobre todo motivar a seguir explorando este tipo de estrategias. Queremos pues generar conciencia de que es necesario tomar decisiones ya, no solo por la coyuntura, sino porque ya se vienen reduciendo los recursos a modo de donación, se vienen pensando de distintas maneras en la que es importante y es clave pensar de forma escalable, de forma más eficiente, el uso de esos recursos y maximizar el impacto. Entonces, invitarles a todos y a todas a conectar con Impactia, a conectar con Fernando, con Aaron, para aprender un poco más. Y la semana que viene tendremos una sesión más en el marco de las donaciones individuales para que vean un poco más sobre cómo potenciar diferentes estrategias como modelos de negocio, cómo buscar también a través de las donaciones individuales otra estrategia de ingresos y además pues venimos con otra serie de sesiones que puedan conectar un poco mejor las distintas estrategias de diversificación de fuentes de ingreso. Entonces, les doy la palabra a Aaron para unas palabras de cierre y Fernando también, por favor, para que podamos dar por finalizada la sesión y muchas gracias por su participación de vuelta. Bueno, Nico, muchas gracias por la invitación, gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Pueden seguirnos en @más_que 3 letras en Instagram para que pillen de lo que les hablé, cómo es que lo hacemos. A la compañera que pidió mi contacto, por supuesto, se lo pueden dar. Y si no, como nosotros somos una organización millennial, usted a través de Instagram puede pedir todo lo que necesite. ¿Sí? Ese es como, para nosotros funciona más el Instagram que el correo institucional. Entonces la gente escribe en Instagram y por ahí respondemos todo. Muchas gracias. Muy feliz de poder estar aquí compartiendo esta experiencia que tuvimos con Impactia, con Fer. Nada, muy buena tarde para todos y todas. Fer. No, pues no mucho más para agregar. Pues yo no tengo toda la cantidad de seguidores que tiene Aaron y más que 3 letras, pero pues en LinkedIn también estamos, igual a través de Impactia. Pero pues sí transmitirles el mensaje que hay maneras, hay formas y la creatividad está a la vuelta de nuestros mismos equipos de trabajo. Entonces, pues se trata de hacerlo, de ponerle empeño y ya, como he dejado yo por ahí también en redes, algunas reflexiones, pues ya lo que pasó, pasó y ahí es que pensar hacia adelante y el futuro está para construir desde ya con lo que tenemos y con lo que, y también sin el temor a explorar lo que no conocemos. Entonces ahí están oportunidades, plataformas, organizaciones, Impactia, grandes ejemplos como el de Más que 3 letras que vimos hoy. Así que todo eso está, digamos, al servicio de. No es más eso lo que yo tendría para agregar. Y a ti, pues, Nicole, mil gracias también por el espacio y dar un abrazo grande. Muchas gracias. Entonces, les esperamos en otros espacios. Que estén muy bien. Buen día.